tal, amigos? Qué privilegio el de siempre poder compartir tu día a día, y este es el espacio que pertenece a la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento, y compartimos la mesa hoy con el apóstol Raúl para bendecirte, pero sobre todas las cosas incentivarte a que puedas estar con nosotros en estos 30 minutos de esta programación. Qué bueno es poder compartir con usted este sillón y esperar a ver lo que Dios nos quiere usar a usted también y a mí para bendecir y traer la palabra a las personas que nos están mirando. ¿Cómo está? Sin duda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Los otros días te dije que había pasado un tiempo lejos de la cámara. Volví a estar lejos, pero estoy de vuelta conjuntamente con el pastor Freddy, para hablar de algo tremendo y maravilloso, sobrenatural, que es la palabra de Dios, que para muchos es vulgar, pero para nosotros es tremendo, ¿verdad? Sin duda. Y es el que realmente hoy por hoy se está manifestando sobre la vida de la humanidad, y la humanidad no está entendiendo, pero pienso que pronto estará entendiendo, ¿verdad, pastor? Sin duda. Yo Correcto. quiero compartir con usted y quiero Muy compartir con los amigos que nos están mirando en este momento. Y si vos tenés la posibilidad de tener la Biblia, te voy a dar ese tiempo para que puedas buscarla y que podamos reflexionar sobre lo que la Biblia nos narra en el libro de Hechos. Y esto alude a una persona que fue en primer lugar un gran persecutor de la iglesia, pero se transformó en el gran propagador del Evangelio. Estamos hablando acerca del apóstol Pablo, y dice así a continuación: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es Jesús el Cristo. Usted sabe que cuando leí esta palabra me remitió a algo muy importante, que es pensar sobre todo esto que estamos viviendo en nuestra sociedad y en nuestro país. Y ahora voy a aludir a algo que sé que es su ministerio y lo tenemos que reconocer siempre: el ministerio apostolado. Sé que durante todos estos días, y usted bien mencionó que a veces no está, pero eso quiere decir que no está, pero está constantemente accionando en el terreno espiritual. Sé que Dios ministró su vida en este tiempo de retiro que tuvo, y Dios le estuvo mostrando cosas. Pero hay algo que tiene que ver con este desafío que habla el apóstol Pablo. Sé también de que últimamente Dios lo ha usado para hacer un recorrido en nuestro país y tratar de entender cómo está la situación, no solamente en nuestra ciudad, sino en diferentes lugares. Ahora yo le voy a hacer una pregunta bastante, diría yo, tiene su fundamento, pero a la vez ella abre un abanico de posibilidades para esta respuesta. Sin duda. Que es pensar sobre esta pregunta: ¿qué tanto conocemos nosotros, qué tanto conoce nuestro país sobre el Espíritu Santo? Porque ese es un reto personal para nosotros que predicamos la palabra, ¿no? ¿Cómo ve la situación de nuestro país? ¿Y será que este fundamento que trae el apóstol Pablo da base para lo que venimos a hablar a continuación? Sin duda, sin duda. El conocimiento en nuestro país, la República Oriental del Uruguay, yo diría que es poco y nada. ¿Por qué digo poco y nada? Porque lamentablemente, saliendo de esta ciudad fronteriza que es Rivera, es una ciudad fronteriza con Brasil, es una ciudad súper especial. ¿Y por qué digo especial, pastor? Porque es una ciudad que yo me atrevería a decir que el 90 o un poquito más del 90% conoce la palabra de Dios, o un día escuchó hablar sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre Jehová. Pero bien decías tú, yo, como mi ministerio es ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios, realmente estuve haciendo 4 departamentos, que sería Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y César Vuelta. Entonces, ahí pude comprobar la carencia que hay, la falta de conocimiento de la palabra de Dios,
de qué es el Evangelio, qué es la palabra, quién es Cristo, lo que hace Cristo, lo que puede hacer Cristo. Que lamentablemente esto no debería de acontecer, pastor, porque Dios no surgió el Evangelio, ni Cristo nació ayer, sino que fueron años por delante, y a través de eso todos sabemos que hay un Dios, y ese Dios en la cual venció la muerte, descendió de la cruz y venció la muerte y está entre nosotros. Lamentablemente la humanidad hoy por hoy no lo conoce y no tienen aquel anhelo de conocerlo. Ahora, Pastor Freddy, qué tremendo es si tú supieras, por ejemplo, en el momento que comencé a llegar de ciudad en ciudad y las personas comenzaron a verme y a escucharme. Entonces aconteció algo sobrenatural, el hambre, la sed de escuchar la palabra del Señor, de ver a Dios manifestarse en la vida, porque yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, consiervo, de repente la primera vez en este momento que estás escuchando este mensaje, la gente se sorprendía porque no entendía lo que había dentro de mí por la manera que me expresaba. Porque el cristiano se expresa diferente, con palabras sabias, no palabras de él mismo, pastor, sino que las palabras que Dios te pone en el corazón y en tu boca para que de esta manera puedas hablar a la humanidad y la humanidad pueda entender de lo que estamos desperdiciando. Yo no sé si cabe la palabra, pastor, pero desperdiciar. Algo tan maravilloso, tan tremendo, que si hoy por hoy estamos viviendo en una dificultad, una pandemia, como tú quieras aceptarlo, esto es porque nosotros queremos. Es porque nosotros queremos, es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Bien dice el Señor, si mi pueblo es el pueblo que lleva por mi nombre, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así dice la palabra, ¿verdad? Y cuando no tenemos conocimiento, obviamente ignoramos. Y lamentablemente tenemos una humanidad, y me atrevería a decir, no sé, quizás que de corto, un 70, un 80, un 90% de la humanidad de esta tierra ignora la palabra de Dios. Oye hablar en Dios, pero no entiende y no sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Usted sabe que en esta instancia donde el apóstol Pablo llega a ese lugar, usted tocó un tema muy importante que es con eso que voy a ir preparando la próxima pregunta. Y vos que nos estás mirando también, vení en esta idea con nosotros. Fíjese que en un momento dado el apóstol Pablo llega a ese lugar, y ese lugar eran grandes conocedores, y dice que la ciencia, la sabiduría se encontraba ahí en Grecia. Pero por lo pronto, ¿cómo llegar a cautivar el corazón de una persona que en un momento dado tenía una cantidad de conocimientos, seguía una rutina exacta? Y hay algo que me conmueve a mí, y a la vez es un reto, es un desafío personal, que es pensar, bueno, con todo esto que nosotros aprendimos, con todo eso que se pone a tela de juicio también lo que usted nos enseña y cómo nos fuimos desarrollando como líderes, como pastores, pero por otro lado también es, con toda esa cantidad de conocimiento que hemos tenido, con toda esa cantidad de proyectos que hemos hecho, como iglesia, como institución, como pastores también, y podemos estar hablando con pastores desde aquí. ¿Qué nos está faltando para dar cuenta de esto que está pasando? Porque fue esto que cambió toda la realidad del mundo, y nuestro país en un momento dado parece que quedó en un stand-by, un enfriamiento. ¿Qué debiera hacerse para poder encender esa llama del Espíritu Santo y entender, pues, yo ni sabía que había el Espíritu Santo? ¿Cómo trabajar sobre eso? Bien. Yo pienso que es fácil, por un lado, es fácil. Es fácil porque Dios actúa de esta manera. Depende de ti, depende de mí, depende de ti, pastor. Si tú decís, yo quiero hacerlo, tenés el aval del Señor. El Señor inmediatamente. Si le pedís sabiduría, Él te va a dar sabiduría. Te pedís entendimiento, te va a dar entendimiento. Si le pedís discernimiento de la palabra, Él te va a dar discernimiento de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Entonces hay algo sobrenatural que la humanidad, que el hombre no lo consigue hacer y no lo va a conseguir nunca,
porque Dios tiene todos los argumentos para que tú y yo podamos entender y podamos salir de este mundo, en sentido figurado te digo, salir de este mundo y entrar en un mundo espiritual. Por eso que lamentablemente la mayoría, y así como el apóstol Pablo, en un determinado momento siendo un perseguidor, pero no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando él tuvo el encuentro con Dios, obviamente él tuvo aquella respuesta que él anhelaba tener. Entonces pienso que por ahí, Freddy, depende del hombre, depende de nosotros, pastores, conciervos, y digo más pastor, tú no necesitas tener un título de pastor, de apóstol, no, de ninguna manera. El único que tenés que tener es la creencia de creer en un Dios vivo, un Dios de poder, y ahí sería suficiente para que Dios te usara de una manera u otra, para que muchas almas fueran salvas, y porque nuestra nación, o tu nación, pudiera también tener el privilegio en el cual pienso que la nuestra, Pastor Freddy, que es la República Oriental de Uruguay, pienso que si hay un consenso, si hay un anhelo, un deseo de superarnos, obviamente este pequeño país de 3,5 millones será uno de los países que serán salvos. Creo, ojo, quiero que me entiendan, creo, no soy Dios para decir con exactitud de lo que va a acontecer, pero ese es mi anhelo, y es eso lo que trato de llevar la palabra, a aprovechar, inclusive sí, pastor, es aprovechar el tiempo que tengo en esta tierra, porque ya no soy más jovencito como tú, en la cual puedo mirar allá adelante, pensar allá adelante, planificar, sino que tengo que trabajar intensamente, porque no sé el tiempo que me queda. Qué interesante lo que viene a continuación. Yo te voy a invitar a que podamos ir reflexionando sobre este tema. Hoy estamos en esta tertulia con el apóstol Raúl, hablando un poquito más acerca de la tarea del apostolado, pero principalmente pensando sobre esta situación que nos envuelve, que nos conmueve, pero que nos ayuda también a pensar, bueno, en dónde estoy parado, qué cosas puedo hacer como cristiano y sobre todas las cosas, dónde coloco mi meta de vida. Enseguida volvemos con más enfoque alternativo. Dicen que soy un loco y un fanático, un radical tan raro por seguir a Cristo. Él conquistó mi corazón, mi castigo Él cargó, rompió las puertas del infierno y me sacó. Ya nueva vida, tengo una oportunidad más de servir a su reino, mi vida entregar, de lo que cueste pago, sea donde sea voy, sé que no hay límites a su salvaje amor. Creo en aquel que dio todo para mí, mi fe me llama a sus pasos seguir. Llévame más allá, pongo mi vida en tus manos, solo la fuerza tú me das para alcanzar los perdidos. Su amor mueve montañas, cruza tempestades, nada lo parará. Como tú mi vida voy a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Antes creía que nada puedo cambiar, qué diferencia hace sola una vida, pero el que deja las 99 y va por mí, no olvida al pequeño y de
solo para mí. Mi fe me llama a sus pasos seguir. Llévame más allá. Pongo mi vida en tus manos. Solo la fuerza tú me das para alcanzar los perdidos. Tu amor mueve montañas, nuestra tempestades, nada lo parará. Como tú mi vida voy a dar, como tú mi vida voy a dar, como tú mi vida voy a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Continuamos con Enfoque Alternativo y bueno, queremos recordarte, hacemos parte de la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento, te estamos esperando, queremos conocerte y si este es el canal para que podamos llegar a tu casa, llegar a tu familia, lo que tenemos para decirte es que ya eres parte del ministerio y con gozo queremos que tú puedas comunicarte con nosotros. ¿Sabes? Una de las tantas instancias que hemos aprovechado con el siervo es pensar sobre esta situación que estamos viviendo como iglesia, como sociedad, pero principalmente como siervos de Dios. Y cuando aludimos a ese argumento de ser siervo de Dios, estamos pensando sobre algo muy importante que, bueno, tenemos un llamado a hacer. No que el siervo es el que más trabaja, es el que más hace. Yo quiero compartir contigo, con el apóstol, la palabra en este mismo libro que estamos mirando, solo que un versículo más acá, que es el versículo capítulo 17, el versículo 30, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Obviamente esta palabra refiere a la figura de Jesús, pero hay algo que yo quiero fundamentarlo con usted y voy a replicar de acuerdo a lo que usted nos enseñó, que es sobre este tema de la ignorancia. No es una palabra despectiva, usted nos enseñó así que uno ignora muchas cosas, pero ahora yo quiero entrar sobre esta otra idea. Todo lo que está aconteciendo, uno va aprendiendo de acuerdo a los movimientos, de acuerdo a lo que está pasando, cómo me tengo que manejar sobre esta situación. Pero hay algo que yo no soy ignorante, usted tampoco es ignorante, el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios para poder hacer algo. Es muy personal lo que yo le quiero transmitir en este momento y a ti que me estás mirando, pero pienso sobre esto. Fíjese, toda esta situación lo que ha generado es una especie de apatía, una especie de, bueno, yo capaz que tenga todas las herramientas para hacer, pero no tengo el ánimo suficiente para enfrentar esa situación. Y si te has prestado atención, estamos viviendo el penúltimo mes del año, se nos fue el 2020, ¿y cuál fue la actitud que se ha tenido como iglesia, como la pastoral? No sé desde dónde usted quiera mirarlo, pero ¿cuál debe ser la actitud que debe tener el cristiano en este tiempo? Bien, pastor, tú bien hablaste de que tenemos todo. Es obvio, tenemos todo, porque Dios tiene todo preparado, la mesa está puesta. Yo podría hacer una comparación, si tú me permitís. Por ejemplo, si yo te diera toda la herramienta, tú sos un mecánico, te doy toda la herramienta para que tú ejerzas la profesión como mecánico. Y si tú no quieres trabajar, de nada va a servir toda aquella herramienta. Es lo que quiero que tú me entiendas en este momento. Cristo, Dios, Jehová, tiene todo, absolutamente todo lo que tú precises para predicar el Evangelio. Ahora, lamentablemente nosotros tenemos siempre aquel pensamiento negativo: o soy viejo de más, o soy joven de más. Tengo que disfrutar mi juventud, o ya no tengo aquella destreza o aquella visión que debe tener un joven. Yo pienso que esto para Cristo es una excusa.
Para el humano, para el ser humano, hasta puede tener cabida, pero para Cristo no. Porque a Cristo no le interesa tu edad, ni tu juventud, ni color, ni tamaño. Dios lo que interesa es que tú quieras hacer. Y es esto lo que Dios está esperando, de que alguien se atreva y diga, bueno, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Sin tener que ir. Yo me atrevería a decirte, hasta hoy por hoy no habría necesidad, y no habría tiempo tampoco, ¿verdad?, de ir a un seminario a prepararte para ser un evangelista, para ser un pastor, para ser un predicador. De ninguna manera. Porque el seminario está en nosotros mismos, es Cristo el seminario. Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento, Él te da el discernimiento de tu palabra, como dije al principio. Entonces, por lo tanto, lo único que tenemos que entrar con nuestro cuerpo físico y el querer. Yo voy a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No sé, no es problema mío, es problema de Dios, yo voy. Fue lo que yo hice, es obvio. Yo no tengo 5 años de pastorado, son más de 50 años que tengo de apostolado, pero yo pienso que yo no tuve que ir a una facultad o ir a hacer como se dice, Freddy, ayúdame un poquito, un doctorado para poder salir a predicar la palabra del Señor. No, de ninguna manera. Yo solo me rendía a los brazos de Cristo y que Cristo hiciera lo que Él quisiera conmigo. Y esto fue lo que aconteció en esos 4 departamentos, en esas 4 ciudades en las cuales estuve. Él me usó de la manera que Él quiso, y en cada departamento, en cada ciudad, Él me usaba diferente. Hasta yo me sorprendía. Y a veces no entendía, ¿y cómo hablé de esta manera? Siendo que a veces no tengo la facilidad de palabra, en tu caso, por ejemplo, que tú tienes estudios, ¿verdad? Pero Dios actuaba maravillosamente de esta manera. Y no solamente esto, caía en gracia en las personas. Ahora, ¿quién cae en gracia? ¿Cómo se hace para caer en gracia? Absolutamente nada, sino que rendirse a Cristo. Señor, haz de mí un instrumento, haz de mí una herramienta, haz de mí algo en la cual pueda cautivar las almas. Y esto fue lo que aconteció conmigo. Fue conmigo y con mi esposa. Cautivamos las almas, pero sabía que no éramos nosotros, no era la vejez, no era la juventud, porque no hay juventud, ¿verdad? Era la gracia y la misericordia de Dios que resplandecía delante de mí. Entonces, ¿qué quiero decirte a ti, querido hermano, querida hermana, que tú estás ahí encerradito, tenés un conocimiento de la palabra, sabés que existe un Dios? Si sabés que existe un Dios y aceptaste a Cristo como tu Rey, Señor y Salvador, ya es suficiente. Toma una Biblia y comienza a predicar, a hablar de Dios. Y vas a abrir la Biblia y el Señor te va a dar el entendimiento y el discernimiento de la misma, aunque realmente tú en la carne, sin tener el conocimiento, lo leíste y no lo entendiste. Pero cuando lo leemos en el nombre de Jesús, el Señor dará sabiduría y entendimiento. Entonces esto, tú me dijiste, ¿hay escasez? Claro que hay escasez. Y así como hay esa escasez, hay hambre de la palabra. Como hay en mi país, te estoy hablando, tú que quizás seas del exterior, no sé dónde estás en este momento mirando, ¿no? Pero quiero decirte que mi país, República Oriental de Uruguay, es un país tan pequeñito que son de 3,5 millones de habitantes. Entonces, si Dios hace esto acá, y yo anhelo, porque mi anhelo es que mi país, mis hermanos uruguayos conozcan la palabra, tú puedes hacer la misma cosa, no interesa que tu país tenga 50, 100, 200 millones de habitantes. No importa, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar éxito de esta manera y te va a preparar y van a preparar otros, se te van a llegar a ti y en un determinado momento tu país estará totalmente evangelizado. Eso depende de ti. Eso es lo que Dios nos mandó. Por algo Dios nos crió. Dios no nos crió, Pastor Freddy, para que hiciéramos riqueza, para que viviéramos, para que disfrutáramos de esta tierra. Era para que lo adoráramos. Sí. Yo pienso de esa manera, ¿verdad? Claro, no tengo nada contra la riqueza, gloria a Dios. Inclusive en la Biblia hablamos, y el primer varón, que es Abraham, fue un hombre muy rico. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Porque también el materialismo se necesita para sobrevivir en la faz de la tierra. ¿Verdad, pastor? Pero pienso que es por ahí, pastor. Depende de ti, de mí. Y si tú, por ejemplo, en este momento que me estás, que estamos aquí hablando de la palabra de Dios, y tú te quedas y dices, ¿sabes una cosa? Yo no quiero más estar delante de las cámaras. Porque estar delante de las cámaras, predicando la palabra, es un ministerio en el cual de esta manera se puede llegar a muchas vidas. Y estamos llegando a tu vida. O quizás tú te has con un resentimiento porque te apartaste de los caminos de Dios y digas, yo nunca más voy a la iglesia porque me enojé con mi pastor, porque me enojé con mi pastora. Y nosotros le decimos, ¿verdad, pastor? En el nombre de Jesús, vuelve.
Vuelve a los pies de Cristo, no a los pies de tu pastor, no a los pies de tu pastora, a los pies de Cristo. Cuando volvemos a la iglesia, cuando abrimos nuestro corazón y vamos, ¿verdad?, sin interés ninguno, sino que el único interés de tener un encuentro real y verdadero con Dios, entonces Dios estará siempre de brazos abiertos. Estará siempre y está de brazos abiertos. Yo pienso que si hoy por hoy, si consiguiera verlo, yo pienso que en este momento Él está de brazos abiertos porque Él quiere abrazar la humanidad, porque la humanidad le pertenece. Es que hoy por hoy la humanidad está huyendo de Él. ¿Es así, pastor? Sin duda, y hay algo que me va ministrando en este momento mientras usted iba hablando, iba tratando de hacernos entender esa idea de, bueno, cómo nos vamos a posicionar en este tiempo. Usted refirió a una palabra que es la gracia, y sobre eso me quiero detener y quiero hacerle pensar y hacerte pensar a ti también que estás del otro lado sobre vivir de la gracia. Usted refirió algo muy interesante que es, bueno, hasta que podamos tener las condiciones económicas y todo bien, pero llega un momento dado que tenemos que aprender a vivir de esa gracia. El apóstol Pablo era un gran conocedor de lo que era la cultura judía. En una instancia había sido enviado para perseguir al pueblo judío y tenía monedas, pero en un momento dado la Biblia me enseña que él tuvo un encuentro primordial con Jesús y la historia de su vida comenzó a cambiar. Fíjese que ahora vemos el apóstol Pablo, y si tú tienes la posibilidad de leerlo en la Biblia, está ahí en ese pasaje que nosotros te leímos. El apóstol Pablo llega a los lugares y la primera cosa que hace es trabajar en conjunto. Él había aprendido desde su profesión a hacer tiendas y sobre eso se dedicaba. Pero mientras hacía las tiendas que iba haciendo, iba transmitiendo la palabra. Encontramos esa acción constante, apóstol, y con eso ya vamos a ir cerrando el programa de hoy, en esta idea de que, bueno, yo tengo que comenzar a hacer, yo tengo que comenzar a desarrollar, pero nosotros como humanos somos muchas veces mal acostumbrados porque si yo no tengo los recursos, si yo no tengo el dinero, si yo no tengo el chalequito, si no tengo la corbatita, si no tengo el traje y el bien vestir, no lo voy a hacer. Entonces es pensar sobre eso. Me gustaría que pudiera hacer un breve análisis y ya le tiro esta idea para que me ayude a pensar. ¿Vivir de la gracia es vivir dependiente de Dios? Es vivir dependiente de Dios. Y qué cosa tremenda, maravillosa es ser dependiente de Dios. No te falta nada, absolutamente nada. Nada. Porque Dios te abre las puertas y usa al ser humano para bendecirte, para ayudarte, para darte abrigo, para darte alimento, para darte techo, para darte medio de transporte. Él te lo da todo. Cristo te lo da todo. Y no hay una necesidad, pastor, y lo más importante es de que no hay la necesidad, al menos conmigo, no hay la necesidad de tú pedirles a nadie. Porque yo soy una persona que no le pido nada a nadie, a ningún ser humano. Yo le pido a Dios y Dios usa al ser humano para bendecir. Entonces pienso que es esto, para que tengas una idea, que si tuvieras que salir a pedir y a mendigar, bueno, es otro caso. Pero si vos orás, si crees en un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gracia y de misericordia, Dios va a suplir todas tus necesidades, físicas, espirituales, intelectuales, todo. Tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Vas a tener un matrimonio estable, vas a tener unos hijos preciosos, tremendos, porque te va a dar sabiduría, te va a dar destreza, te va a dar conocimiento para que tus hijos crezcan, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente. Entonces Dios hace todo eso por nosotros. Él es nuestro, bueno, iba a decir algo y creo que no tiene cabida, es nuestro callado. Él no es nuestro callado, Él es todo para nosotros. Entonces, yo te recomiendo en el nombre de Jesús, está firme y vuélvete ya. En el momento que estés mirando este programa, tú digas, ¿sabes una cosa? Mamá, papá o tu esposa, ¿dónde está la Biblia? Aquella que estaba guardada, que estaba allí en el ropero allá abajo, sacarle el polvo, que me voy a llevar la palabra a mi familia, voy a evangelizar a mi familia primero. O voy a buscar un pastor para que me ayude y me explique cómo debo de evangelizar. Hermanos míos, el mundo es tan grande, y lamentablemente al pensar, a mí me da tristeza al pensar, digo, ¿cuántos partirán en el gran éxodo con el Señor? ¿Cuántos partirán? Yo tengo miedo hasta de calcular. Entonces eso me preocupa permanentemente. Por eso trato de viajar y llevar la palabra de Dios a todos los rincones que pueda, ¿verdad?
para que el día que parta con el Señor mi conciencia esté tranquila. ¿Verdad, pastor? Fue bueno e interesante poder compartir este tiempo con usted y creo que a vos nos está tocando algo muy importante. ¿Sabes lo que es? Pensar cuál es la acción que estoy necesitando hacer en este tiempo y sobre todas las cosas, cuál es la actitud que debo tener. Ojalá que la gracia de Dios pueda sustentar tu vida. Nos estamos viendo la próxima semana. Sin duda. Chau, chau, Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea contigo. Amén.